cualquier momento entorpecer la mejor labor de creación y salir con mucha rapidez como ha hecho. Se ha producido la primera falta del encuentro. Atención fundamental a este árbitro Christophe, un hombre de un carácter bastante débil, que hoy se va a ver sometido a una gran presión por los aficionados franceses y fundamentalmente por el capitán de la selección gala, Michel Platini, que de alguna manera ha dirigido un poco los arbitrajes en los que el equipo de Francia ha participado. Ahí saca Girés la falta sobre la Combe, al que inmediatamente ya le marca Salva. Ha lanzado Girés el primer disparo a puerta sin problemas para Arconada. Ahí está Francisco, que aunque salió unos minutos frente a Alemania, hoy ante las ausencias ya anunciadas ha vuelto al equipo desde el principio. También Santi Urquiaga, cuando el que controla es Bossis para Tigana. Ante Tigana, porque Camacho está desplazado siguiendo a Platini. Tigana ha cortado perfectamente Salva a ese intento de internada de la Com, y el árbitro le llama la atención que se levante porque le ha indicado, sí, ha pictado la falta. Atención a estas faltas, porque los franceses, que tienen un gran lanzador en Platini, buscan las faltas al borde del área, de donde ellos sacan un provecho fantástico, al menos en este Campeonato de Europa. Atención pues a estas faltas. Arconada situando la barrera. Michel Platini cerca del balón. Y atención pues a este primer lanzamiento de la falta. Ha enviado sobre Girés, ha salido rápidamente Camacho, Bossis, Platini, atención, se ha escapado y ha salido rápidamente su marcador Camacho, provocando el primer córner favorable a los franceses. Han salido, como decíamos, los franceses muy rápidos, empujados por su público, poniendo cerco a la portería española. Son los primeros minutos de tanteo, es importante frenar esta salida para que poco a poco vayan asentándose nuestros hombres. Atención pues, va a lanzar Belón, el córner ha rechazado Gallego, el balón ha ido para Fernández, parece recuperado de su lesión de rodilla. Fernández, un hombre de un gran poderío físico, le ha quitado la pelota a Carrasco, se la lleva a Bossis. Ahí Francisco intenta salir con ella y ha habido falta de Belón sobre Francisco. Tranquilidad es lo que se impone en estos primeros instantes. Gallego cambia el juego totalmente a la demarcación de Julio Alberto. Ahí ha controlado Julio Alberto, Francisco, Fernández cerca de él, sigue Francisco, juega con Camacho, que va a estar muy desplazado de su posición habitual, siguiendo al jugador del Sevilla, que suple la ausencia de Gordillo en el medio campo, aunque en funciones muy distintas. Francisco ha estado a punto de llevar ese balón. Observen la presencia de Platini intentando escapar del marcaje de Camacho, que le espera en el medio campo. Salva se encarga de Belón, Señor con Girés, de la Com se encarga Salva y de Belón se encarga Urquiaga. Fernández con el balón, Domergue, de nuevo Fernández, al que espera Francisco. Platini y Camacho, de nuevo Fernández, Legus, España aguantando ahí en el medio campo. Tigana, que se le ha escapado a Víctor. Atención, Girés ha provocado estos desmarques. Girés con la pelota, ha querido enviar a la Com y el balón lo recupera Carrasco. Ha dejado mal, lo ha entregado a Platini. Ante el señor, cambia el juego para Batistón. Bien situado el lateral francés. Víctor intenta cerrarle. Batistón sigue con la pelota. Balón arriba, ha rechazado Gallego. De nuevo Batistón, Julio Alberto frente a él. Tigana, Girés y Señor. Ha cortado Francisco y Gallego, el que entregó a Arconada. Se nota la presencia de algunos aficionados españoles que se han desplazado hacia París, pero lógicamente la mayoría es francesa, en el Parque de los Príncipes. Víctor aguanta ahí la pelota, cede a Francisco. Vamos a ver si hay algunos hombres que empiezan al desmarcarse. Gallego, Salva. Gallego, que hoy ejerce las funciones de hombre libre en el equipo español. Julio Alberto. Sigue Julio Alberto, ha jugado muy bien para Carrasco. Atención a la internada de Carrasco, apoyado por Julio Alberto. Batistón, ha cortado Bossis, recupera de nuevo Carrasco. Bossis y Carrasco y Batistón, el rechace para Santillana. Tigana, está desmarcado Girés, buscándole Tigana. Girés
ante el gallego. Sigue Girés buscando los desmarques. Ha cortado muy bien Camacho y se lleva la pelota Señor. Está controlando bien España estas arrancadas francesas. Señor para Urquiaga. Le sigue Belón. Gallego apoyando muy bien a las alas. Le hace Señor la cobertura cuando sale Gallego. Atención, Francisco buscando el disparo. El rechace lo dejan los jugadores españoles para Batistón. 2 minutos de tanteo entre los dos equipos desconfiados, sobre todo los franceses, de estas arrancadas del equipo español imprevisible. 6 minutos y medio de juego de la primera parte. Empate a 0 en el marcador. Juega Platini. Ha cortado Camacho. Carrasco ante el Domergue. Carrasco le regateó bien. Fernández se le fue. Indica el juez de línea que había salido la pelota. No está muy de acuerdo Carrasco, que había regateado muy bien a Fernández y a Domergue. España debe aprovechar esa condición de la rapidez de Carrasco para irse por las bandas, como lo está haciendo, porque ha tenido ya una ocasión de peligro y de momento está sujetando bien al centro del campo francés, que es la línea sin lugar a dudas más fuerte del cuadro galo. Atención, ha cortado Señor. Julio Alberto. Julio Alberto de nuevo para Señor. Ante él Batistón. De nuevo Julio Alberto. Señor. Para Julio Alberto, y ha habido falta de Batistón. Entrada peligrosa con el pie en alto del jugador francés. Va a lanzar la falta Julio Alberto, que llega, como ven, ya a la posición que ha indicado el señor Christophe. Y ahí están Carrasco, Santillana, Francisco y Salva en busca del remate. Julio Alberto fuera directamente. Pegó muy mal. Ahora Julio Alberto, ahí lo tienen ustedes, que ha recuperado su posición de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Camacho acude hoy al medio campo en persecución de Platini. España juega con Urquiaga a la derecha, Salva en el centro, Gallego de libre, Julio Alberto lateral izquierdo. Cuando juega Tigana, Girés y Señor siempre juntos, Fernández y Francisco. Señor, que ha cortado bien ese balón, se entrega a Arconada. Julio Alberto, Francisco, Camacho, se adelantó mucho la pelota, la recuperó Fernández, Bosí, Girés, ha escapado de Víctor, ha cortado Carrasco, recupera Víctor, sigue Víctor con el balón, abre para Urquiaga, ha perdido, recupera para Francia Lacombe, Tigana, se desmarca Leus, ha cortado Camacho, perdió Víctor, Tigana de nuevo, Platini, Urquiaga, error que no aprovechan los franceses, y Arconada de nuevo el que entrega para Julio Alberto. 9 minutos y 15 segundos de la primera parte, empate a 0, Santillana, Leroux siempre con él. Julio Alberto ha escapado muy bien, ha habido zancadilla, sin embargo pudo seguir Julio Alberto. Julio Alberto ha querido entregar a Carrasco y Fernández le quitó el balón. Había penetrado muy bien Julio Alberto por su banda. Batistón, observen a Platini, Camacho, que ya ahí no le sigue, le espera en el medio campo. Domergue, Belón y Urquiaga. Domergue de nuevo, Bosí, está aguantando, esperando bien España en el medio campo, no muy cerrada. Platini, Camacho ya, observen su posición. Leroux, tendrá que salir ahí Víctor. Lacombe, la pelota clara para Julio Alberto y este para Arconada. Está controlando bien de momento el equipo español y saliendo con rapidez en algunos contraataques. Víctor, Santillana, largo de nuevo y bien para Víctor, no ha salido la pelota, atención, Batistón frente a él, sigue Víctor, Carrasco, Carrasco para Señor, posición de tiro, Santillana, atención, ha salido Bossi y ha cortado, estuvo un poco lento ahí Santillana en reaccionar. Girés, contraataque del equipo de Francia hacia Lacombe, Salva con él,
y falta de Salva. Falta de Salva, ahora sí. Enganchó al jugador francés cuando ninguno de los dos había podido controlar la pelota. Es el minuto 11 del primer tiempo. Sigue el empate a 0 en el marcador cuando Francia va a lanzar esta falta. Atención ahora a los hombres altos de Francia. Girés suele tocar con el exterior del pie, buscando a Legus y Bossis. Han venido Santillana y Francisco a marcarles. Ha rechazado Salva. Bossis entró en falta. Atención a esa sacada de balón. No se puede ahí entregar un balón. Ha rechazado Santillana. Belón. Platini. Girés, que no ha llegado. Belón y salió la pelota fuera. No llegó Lacombe, tampoco Arconada y Salva. Ha habido un ligero desconcierto en ese balón que se entrega cerca del área, que son realmente peligrosos. Si no hay un apoyo fácil en ese momento, lo mejor el balón es alejarlo, porque una entrega en falso en esos últimos metros crea los problemas que acabamos de ver en estos momentos sobre la portería española. Una defensa descolocada en ese momento, que no espera perder el balón cuando ya Julio Alberto ha cedido para Arconada. Gallego, Francisco, Víctor. Ataque del equipo español. Francisco de nuevo. Urquiaga, al que se desmarca, muy largo. Vamos a ver si llega. Sí. Fernández frente a él. Ha recuperado Urquiaga hacia Santillana. Rechazó Bossis. Víctor, controló bien Víctor. Salen los defensas franceses. Debe buscar, me ha hecho muy bien ahora Víctor. Camacho para Julio Alberto. Julio Alberto hacia Santillana. Atención también Francisco. Ha tocado Fernández. Y primer córner para el equipo español cuando se cumple el minuto 13 de la primera parte y el marcador continúa empate a 0. Ahí está Fernández, Luis Fernández, el francés, nacido en España, en Cádiz, que ha cedido este primer córner favorable al equipo español. Carrasco al lanzamiento. Ha salido Bat sin ninguna oposición, el guardameta de Auxerre. Deja ahora para Batistón. Platini. Girés. Le cierra ahora Santillana. Buscando hombres desmarcados Girés. Lacombe y Salva. Ahí sigue Lacombe. Ha cortado ahora bien Salva. Tigana. Fernández. Ante él Francisco. Busca el disparo. Ha tocado Gallego. Afortunadamente le dio tiempo a reaccionar a Arconada. Y ya el que juega es Francisco, que es el hombre hoy encargado de enlazar entre los hombres de atrás y el ataque, la función que venía realizando Gallego. Atención al lanzamiento hacia Santillana, la ventaja es para Bat y Bossis. Francisco ha de encargarse de distribuir el juego, de armar el juego ofensivo del equipo de España, y ha habido falta sobre Tigana. Batistón. Julio Alberto frente a él, Girés, enseguida Señor, Tigana y Víctor. Se ha adelantado bien Víctor, evitó que la pelota saliese y ahora ha jugado con Julio Alberto. Tocó Batistón directamente fuera, por tanto es saque de puerta, minuto 15 se cumple en este momento, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Minuto 15, España ha frenado esa salida de Francia y de momento está jugando España más cómodo que los franceses, ya que son ellos los que imponen más o menos las formas. De momento ha habido falta contra Francia, falta de Girés, señor. Va a sacar Gallego. El partido se desarrolla con mucha lentitud. Está desmarcado Señor, ha tocado sin embargo muy mal Gallego. Girés, Tigana. Girés, Bossis, Domergue.
Atención al lateral Domergue, Belón, ante el Urquiaga, un hombre rápido, un disparo duro. Ha aguantado muy bien Urquiaga y Arconada sin dificultades tampoco ahora. Atrapó ese centro de Belón, señor Itigana. Ha cortado ahora Batistón. No, está anulada la jugada. El árbitro dice que la pelota había salido fuera cuando centró Belón, por tanto debe sacar de nuevo Arconada de puerta, porque cuando cogió el guardameta español ya había salido la pelota. Arconada para Salva, que felizmente se recuperó de la lesión de rodilla. Señor ha jugado bien con Gallego. Gallego para Francisco, ante el Bosís. Francisco, Urquiaga, Fernández el que ha rechazado, la pelota de nuevo para Francisco. Eludió bien Francisco, atención, Bosís frente a él. Ha caído Francisco cuando intentaba regatear a Bosís. Christophe ha dicho que siga el juego y la pelota en poder de Platini. Santillana ha ido a reclamar al árbitro, estaba en fuera de juego. Ahora sí ha levantado la bandera, han visto ustedes en la base de su televisor, y ahí ya más claro, fuera de juego del delantero centro francés. Ahí lo tienen Belón. Lacombe y Belón son los dos hombres puntas hoy del equipo de Francia, que ha sacrificado Hidalgo en su último partido dirigiendo a los franceses. El número 75 y último ha sacrificado a Didier Cis por el jugador del Mónaco, Belón. Fernández tocó Urquiaga, saque de banda, indica el juez de línea favorable a España, cuando pareció que había sido Urquiaga el que había enviado fuera. Francisco, de momento jugando a un buen nivel en ese medio campo. Ha habido falta de Fernández. Está moviendo bien Francisco el equipo de momento en estos primeros minutos de juego. Y es un hombre de refuerzo, fresco físicamente, que puede reforzar. Están quejándose los jugadores españoles de los papeles que ven ustedes ahí en el terreno de juego. El árbitro Christophe dice que no importa, que sigamos jugando con ellos. Y señor va a lanzar la falta hacia Santillana. Legus con él. Ha tocado Santillana. ¡Víctor! ¡Qué oportunidad ha tenido Víctor en esa dejada de Santillana a los 18 minutos y medio! Tardó tal vez un poquito en reaccionar Víctor. Observen cómo Santillana le gana la acción a Legus. Y ahí venía Víctor con Tigana. Y obstaculizado por el jugador francés, envió fuera su remate. 19 minutos de juego de la primera parte. Sigue el empate a 0 en el marcador. Ha cortado Carrasco perfectamente. Víctor. Falta de Belón. Los franceses observen a Platini, como inmediatamente que hay una falta viene en busca del árbitro y va a sacar la falta Gallego. Abre, oxigenando un poco el equipo, hacia Julio Alberto. Falta de Platini, zancadilla de Platini. Observen, no lo ven ustedes, está discutiendo al árbitro su decisión. Es algo que viene haciendo durante todo el campeonato el fenomenal jugador, porque evidentemente no hay que restarle sus méritos como jugador, para que, aprovechándose, intente influir en las decisiones arbitrales. Ha cortado Bosís, Dirés, Platini. Julio Alberto se ha adelantado a la com. El balón para Gallego. Está controlando muy bien España el partido en estos primeros minutos, jugando desahogada, sin atropellarse, moviendo bien el balón. Salva, no dejando que Francia controle y juega el primer toque, que lo hacen muy bien y con mucha rapidez. Salva de nuevo, Santillana y Leroux. Ha cortado Leroux. Salva, muy rápido ahí ante la acción de Platini, y el balón vuelve a poder del equipo español. Arconada y Gallego. Francisco.
Ha regateado muy bien a Platini. Francisco y Carrasco. Sigue Francisco. Observen que está moviendo muy bien el balón en el medio campo. Julio Alberto. Carrasco. Lerroux. Observen cada vez que entra en falta. El árbitro evidentemente no siempre lo pita. De nuevo el balón para los españoles. Fundamentalmente lo más destacado que está haciendo el equipo español, de ahí que luego aproveche en su juego, es cortar totalmente el aspecto ofensivo de los franceses. Le tiene totalmente cortado el juego. España moviendo el balón lentamente, no exponiéndolo. Está logrando imponer el ritmo que más le interesa. Bossis. Girés. Girés para Tigana. Girés. Atención porque se han pillado un poco descolocados. Lacombe. Salva ha tocado y es córner. Segundo córner para Francia cuando se cumple el minuto 22 de juego de la primera parte. Mientras vemos a Salva, que se duele de un golpe en la cabeza. Esperemos que se recupere prontamente para estar en perfectas condiciones de atacar los posibles rechaces de este saque de esquina que efectúa Belón. Belón, Gallego adelantándose a Bossis, de líbero a líbero. Camacho y Bossis. Le pide Urquiaga. El balón para Fernández. Platini, ahora controlado por Víctor, que ha relevado a Camacho en este momento. Batistón para Lacombe y el balón mansamente de nuevo a las manos de Arconada. Francisco, Urquiaga. De nuevo Francisco. Santillana, Urquiaga. Francisco. Camacho. Va a cambiar el juego España hacia la banda izquierda. Salva. Carrasco. Están trabajando muy bien por todo el campo. Nada estáticos, aunque a veces lentos los jugadores españoles, señor, pero eso les interesa. Francisco. Para Carrasco, muy largo. Demasiado, no pudo reaccionar Carrasco. Y el balón vuelve a poder de los franceses. Bossis, Girés. Tigana. Bossis. Batistón. Y Lerroux. Domergue. Ante el Francisco. También, señor, la pelota para Bossis. Observen las dificultades que encuentran los franceses, quitados ahora por parte de su público, para traspasar la barrera, la doble barrera que tiene España. Bossis. Arrancó el líbero de la selección francesa. Belón. Urquiaga ante él. Lacombe, Girés. Bien, evidentemente Francia sabe jugar bien el balón, pero sin ninguna profundidad de momento. Atención, Camacho ha cortado, entregó a Belón. Julio Alberto. Ahí hay que andarse rápido. Lerroux y Víctor. Y falta de Víctor. Falta de Víctor. Ahí está el gigantesco Lerroux, el central de Francia, jugador del Mónaco. 1,88 de estatura tiene este hombre. Cuando Tigana va a lanzar la falta. Atención a este lanzamiento. Belón, Lerroux y Lacombe dentro del área. Ha rechazado Gallego. Santillana. Ha controlado bien Santillana. Carrasco. Ha salido muy rápido el contraataque. Atención, Carrasco. Está él solo. Tiene que esperar a forzar. Se le fue. Tal vez debió recortar antes porque tampoco tenía mucho apoyo en ataque. Fernández. Fernández juega con Domergue. Belón y Urquiaga. Ahí le ha atajado rápido a Urquiaga sin dejarle controlar. Es un hombre hábil con el balón controlado. Tigana.
Ha entregado directamente a Carrasco. Julio Alberto. Muy bonito la jugada de Julio Alberto. Atención porque tiene que salir el libre. Julio Alberto, no ha llegado Francisco. Y Domergue, el que juega hacia Belón, ha caído Urquiaga. Belón muy rápido y Gallego, lógicamente, ha optado por lo más fácil. Agarrarle y va a ver la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Gallego, que se queja de la falta que le hizo también Belón a Urquiaga. Está señor ahí también. Luis Fernández, tarjeta amarilla. Tarjeta para Luis Fernández y tarjeta para Gallego en esta jugada peligrosa. Podía haber llevado mucho peligro la jugada de Belón. Cortó Gallego de la forma más lógica en este caso, aunque evidentemente la acción es de tarjeta amarilla. Pero no era eso lo que reclamaban los jugadores españoles, sino la anterior falta de Belón cuando salió escapado sobre el lateral derecho español Urquiaga. No tenía mucha escapatoria. Insistimos en el comentario de José Ángel, en esta ocasión no hacía falta la presencia de Platini porque era tarjeta, pero la acción también pundonorosa de Gallego, que le ha sujetado. Ahora se ha desbaratado el peligro para el equipo español, que decía que le ha sujetado por el cuerpo y no le ha hecho zancadilla, que podía haber conllevado una lesión. Ahí está jugando ya Santillana. Francisco. Ha llevado la pelota a Lacombe. Fernández, Girés. No debe perder el sitio España. Ni la pelota tan rápido. Ha controlado ahí bien Víctor. Se entretuvo Francisco. El balón para Camacho. Víctor. Julio Alberto. Julio Alberto y Tigana. Ha entregado muy bien. Ahí, eso es lo que tiene que hacer España. Cuando tiene la pelota, guardarla bien y provocar los errores en los franceses. Observen las entradas de Lewis. Los franceses solo ven peligro en las entradas de los españoles, pero su defensa central, la verdad es que no es nada ortodoxo en su juego. Va a sacar la falta Julio Alberto. Estamos en el minuto 28 y medio de la primera parte. Sigue el marcador, empate a 0. Cortó Tigana. Saque de banda para España. Y ralentizar es probablemente la orden del entrenador Miguel Muñoz. De cara, son más las posibilidades que tiene aquí el equipo español de juego. Víctor y Fernández. Se ha llevado Fernández el balón y falta de Carrasco. Luego Julio Alberto golpeó el balón y dio en la cara a Luis Fernández. De momento va a haber tarjeta amarilla para Carrasco, que es el hombre que ha entrado en falta. Y vamos a ver Julio Alberto porque... Julio Alberto no... Bueno, había hecho ademán de irse hacia él también el árbitro. Afortunadamente solo ha sido la tarjeta amarilla para Carrasco por esa acción sobre Fernández. Y tenemos ya dos jugadores españoles con la tarjeta amarilla. Carrasco y Gallego. Bien, de momento ya se ha incorporado Fernández. Se va a sacar la falta. Y lo hace Leroux sobre Girés. Bossy. Urquiaga y Belón. Y falta. No era ahí el sitio. El árbitro ha dejado aprovechar esta acción a los franceses. Y Arconada atrapó bien el que se queja al árbitro, porque los franceses han sacado mucho provecho en esta jugada, no llevando el balón al sitio donde se había producido la falta. Señor. Gallego. Atención porque ha salido bien Gallego. Ha querido cambiar sin mirar sobre Urquiaga y el balón es para Domergue, que lo manda a la grada. Va el balón directamente de nuevo al equipo español cuando se va a cumplir el minuto 31 de la primera parte y el marcador sigue empate a 0. Gallego.
Gallego juega bien en este apoyo ante la presencia de Platini con Arconada. Julio Alberto, Víctor. Eso sí es desgracia. Y hay un jugador que es Luis Fernández tendido en el campo, va a ser ahora tendido. La verdad es que el Parque de los Príncipes continúa siendo una auténtica olla a presión. El juego no está siendo vistoso, pero es el juego que le conviene, el juego que debe hacer la selección española y aprovechar esas oportunidades como la que ha tenido Santillana en 2 ocasiones. En una, recordemos, Luis Fernández sacaba justo debajo de los palos el cabezazo a saque de esquina, segundo saque de esquina del equipo español. Y ahora ese remate de Santillana que lo ha querido escorar, lo ha querido meter junto al palo derecho del portal que defiende Bat y se le ha ido muy a la derecha. Ya se ha recuperado Luis Fernández y Bat va a poner la pelota en juego sobre Batistón. Batistón para Bossy. Diré. Y gana Leroux para Platini. Observen dónde tiene que venir a tocar la pelota. Está controlado perfectamente hasta el momento, lo cual no quiere decir que un jugador de esta calidad haya que dejarle hasta el último segundo. Bossy, Julio Alberto y Leroux. Falta de Julio Alberto. Se ven cómo provocan continuamente los jugadores franceses la jugada cerca del área, porque evidentemente tienen buenos lanzadores. Ahí donde cuando se va a controlar un balón de espaldas, lógicamente siempre surgen choques, unas veces con falta, otras sin ella, pero el equipo de casa lógicamente trata de sacar ventaja de estas acciones. Atención porque Platini se prepara para el disparo, también Domergue. A ver, retrasarse ligerísimamente la barrera. Y atención, ahí va Platini, disparó sobre la barrera. Julio Alberto y Batistón. Ha habido falta de Batistón. Ahora la ha pitado. Cuando el contragolpe le favorecía al equipo español ha sido cuando Christophe ha pitado la falta. Se había producido 2 veces y cuando la situación era más favorable cortó el juego. Carrasco para Víctor. Bossy al cruce. Víctor y Bossy. Ha tocado el jugador francés. Saque de banda para el equipo de España. Estamos en el minuto 36 y medio de la primera parte. El marcador sigue empate a 0 entre España y Francia en esta final del 7º Campeonato de Europa de Fútbol de selecciones nacionales. Julio Alberto, un hombre de saque largo, va a intentar buscar al primer palo a Carrasco o Francisco. Fue Batistón, Camacho y Platini, y la pelota directamente fuera para que la pongan en juego los franceses. Estamos en el minuto ya 37 del primer tiempo. Sigue el marcador a 0, las mejores oportunidades hasta el momento para el equipo de España. Juega Domergue, Belón, Fernández, Belón, Domergue, ante el Francisco, Fernández, hacia Lacombe, Salva junto a él, ha tocado Salva y es córner. Tercer córner favorable a Francia. 2 ha lanzado España en este tiempo que llevamos ya de juego de la primera parte. Atención pues, es Belón, Platini saltó con Camacho, Julio Alberto que se adelantó a Batistón, Fernández y falta de Víctor. Falta de Víctor. Observen a Christophe, el árbitro, hablando con Víctor, pero evidentemente el público francés, tan sensibilizado a través de su prensa con el juego duro de los españoles, pues los franceses tratan de sacar provecho de estas acciones con las decisiones del árbitro, y el público lógicamente en esto les ayuda. Va a lanzar la falta ya Girés. Ahí va a golpear Girés hacia Leroux, y falta de Leroux sobre Francisco. Empujón del jugador francés
a Francisco, que ha pitado el árbitro checo. Gallego, Arconada. Evidentemente sin ninguna prisa. España tiene que jugar su propia estrategia, no se puede jugar de frente y con sus mismas armas contra Francia. Cada equipo tiene su propia estrategia. Juega Pelón con Domergue, Fernández y Francisco. Se revolvió bien ahora Fernández, Belón y Urquiaga, Salva y Lacombe. Ha salido muy bien Salva con esa pelota, acosado por Giré. Julio Alberto, atención, porque está en una posición muy peligrosa con Tigana junto a él. Falta de Julio Alberto. Y observen cómo cada vez que hay una falta parece como si hubiese una agresión. Evidentemente algo totalmente distinto, las faltas de la agresión, porque el balón está en juego. Y entre que unos evidentemente van a cortar la internada y otros, cuando no lo ven fácil, tratan de sacar provecho de estas acciones y, favorecidos por el ambiente del árbitro, se tiran, provocan estas reacciones en la grada. Tienes algo que también España tiene que saber aguantar durante el partido. Cuando Girés ha sacado la pelota para Fernández y es córner porque golpeó sobre un jugador español. Cuarto córner, ahí ven en el banquillo francés, no se ve a Michel Hidalgo, y al que va a ser su sustituto, Henri Michel, el exjugador capitán de la selección francesa. Girés al lanzamiento de córner. Son los últimos minutos de la primera parte y España debe tratar de irse al descanso con empate a 0, aunque podía haberse ido con algún gol en su favor. Atención al contraataque, la salida de Víctor. Víctor para Señor, no había fuera de juego. No había fuera de juego en esta ocasión. Si tenemos oportunidad de ver la jugada ralentizada, había visto bien Víctor a Señor y estaba Domergue por medio. Ya juega Tigana. Estamos en el minuto 41 de la primera parte. Tigana para Domergue. Tigana de nuevo. Girés. Ante Girés, Julio Alberto. Belón, fuera. Es un hombre de un disparo duro y fuerte, pero afortunadamente para los porteros contrarios no muy preciso en sus lanzamientos. Ya los que vieran el partido semifinal contra Portugal tuvieron la oportunidad de comprobar que es un hombre que no se lo piensa, les pega muy duro la pelota, pero insisto que afortunadamente para los equipos contrarios no es muy preciso en sus disparos. Arconada hacia Señor, ha controlado Francisco, Julio Alberto. Vamos a ver si España no expone tanto en estos balones y sigue jugando, enlazando en corto, como ha venido haciendo en la primera parte, esperando su oportunidad. Ha tenido dos. Bueno. Tigana y Víctor Leroux. No pudo llevarse Señor el balón. Sigue Leroux. Disparó Leroux. Y desde ahí, evidentemente, sorprender al Arconada es tarea harto difícil. Gallego. Aguanta la pelota Gallego. Julio Alberto. Señor. Salva. Ahí es como se tiene que mover la pelota España, sin exponerla demasiado. De nuevo Salva. Y evidentemente para Arconada. España trata de irse ya al descanso con el empate a 0. Y en la segunda parte mucho van a decir las fuerzas físicas. Víctor controló bien ante Tigana. Urquiaga. Hay que buscar situaciones propicias para los hombres que tienen el balón. Arconada y Gallego son los que más tratan ahora de mantener la pelota en su poder. Y ahora la juega larga hacia Carrasco.
Ha llegado Carrasco, Santillana y Lerús. Santillana y falta de Carrasco, ha pitado el árbitro. En una pelota a la que fueron Lerús y él, y que al final se llevó Santillana. Observen una nueva ventaja en el saque que se han cobrado los franceses. Tigana, Víctor le ha quitado bien el balón, Carrasco, sigue Carrasco, ha salido bien de los dos regates, atención Carrasco, Lerús al último cruce, ya apareció como si llegara sin fuerzas para el golpeo. Una nueva situación propicia para el equipo español en el minuto 44 del primer tiempo. Platini, Tigana, Bosí y Urquiaga, y el balón de nuevo para el equipo de España. Gallego, Víctor, aplicó ahora la ley de la ventaja Christophe. Víctor, señor, estamos a 20 segundos de que se cumpla el tiempo reglamentado de la primera parte. Víctor y Salva para Gallego, ha perdido ahí un balón absurdo Gallego. Fernández, Platini, Camacho junto a él. Se llevó el balón finalmente Camacho y ahora Santillana. Santillana siempre con la pelota. Urquiaga, pelota en su poder. Arconada que va a jugar largo. No ha llegado señor. Controla Tigana. No llega Girés. Recupera Julio Alberto para el equipo de España. Porque España, jugando así lentamente, no solo rompe el ritmo a los franceses, sino que a veces, como ven, esa poca entrada en juego, ese poco tocar el balón de los franceses les hace incurrir en algunos errores en cuanto a los pases. Salva y Lacombe, ha llegado antes Urquiaga, el balón para Gallego, de nuevo Urquiaga y Arconada. Sigue Urquiaga marcando al exterior izquierdo Pelón, Salva con el delantero centro Lacombe, Gallego de libre, Julio Alberto como lateral izquierdo y Camacho y Platini, que prácticamente están jugando un partido aparte los dos. Están jugando 10 contra 10 y Camacho y Platini por otro lado. Vamos a ver si así sigue todo el partido, eso será bueno para el equipo de España. Girés ante el señor Víctor con Tigana, y ahí está Platini, que no ha controlado. Observen cómo cuando no se entra mucho en juego pueden llegar estas cosas. No ha llegado ahora Carrasco al balón. Domergue para Bosí. Fernández, el hombre que normalmente se encarga de empujar con su poderío físico al equipo de Francia. Bosí. Ahí tiene que haber un relevo en los hombres de medio campo. Platini regateó ahora bien a Francisco. Camacho ya frente a él, juega con Bosí. Y Gallego le ha caído el rebote a Bosí. Gallego ahora ha sacado con tranquilidad. Carrasco deja para Urquiaga. No llega Urquiaga, sí lo hace Domergue. Fernández. El árbitro llamaba la atención a Urquiaga por perseguir esa pelota. Fernández, Batistón, se le fue a Julio Alberto y Salva muy bien ahí, siempre pendiente de Lacombe, el que ha despejado. Siguen insistiendo los franceses. Esto es lo que hay que evitar, que controlen ellos la pelota. Gallego ahora ha despejado bien y observen cómo los franceses una y otra vez reclaman faltas al borde del área, cosa evidentemente que les da una gran ventaja si el árbitro se las concede. Va a sacar Batistón, Girés y señor, Tigana y Víctor. Girés de nuevo. Julio Alberto se le adelantó a Batistón y ha habido falta del jugador francés. Empujón a Julio Alberto. Empujón de Batistón. Cuando llevamos ya 3 minutos y medio, observen algunos españoles dispersados en este grandioso Parque de los Príncipes
entre la mayoría lógica del público francés. Señor Francisco, al que parece que ahora va a perseguir Domergue, el lateral izquierdo de Francia. Ha perdido ese balón Carrasco. Platini ha pitado falta el árbitro. Platini sobre Fernández. Leroux. Tigana. Fernández. Controló Francisco. Urquiaga. Urquiaga para Julio Alberto. Julio Alberto cambia el juego hacia Víctor. No controló Víctor, dejó que la pelota botase y se le fue por encima. No calculó bien la caída del balón y la fuerza que traía y perdió un balón España. Fernández. Luis Fernández. Platini, Camacho. Ha cortado muy bien Camacho. Se lleva la pelota Salva. Salva para Julio Alberto. Julio Alberto y Carrasco. ¡Qué mal! Error de Julio Alberto cuando toda la ventaja y era clara para entregarle a Carrasco. Podía haber sido una buena jugada de contraataque. Tigana. Siguen Tigana y Víctor. Ha cortado Francisco. Ha habido falta de Víctor. Falta de Víctor sobre este jugador que se incorpora, el hombre del Girondins de Burdeos, Tigana, de sus 29 años, juega hoy su partido internacional número 32 con Francia. Va a lanzar la falta Giret. Y Santillana siempre baja siguiendo a Leroux, al defensa central francés. Platini, Víctor, Francisco, tal vez pudo controlar, atención. La pelota llega a Señor, Julio Alberto, se estira el equipo de España, ahora bien con Carrasco. Señor, ha habido falta de Fernández, aplicó la ventaja al árbitro. Julio Alberto ha penetrado muy bien, atención. Julio Alberto, pues sí, se ha cruzado y saque de banda favorable al equipo español. Las penetraciones de Julio Alberto hoy por la banda izquierda están siendo muy precisas, llevando bastante peligro, sustituyendo lo que habitualmente viene haciendo por esa banda Gordillo, ausente desgraciadamente de esta final. Carrasco y Batistón. Ha tocado Tigana. Señor, Tigana. La combi Salva. Francisco. Juega con Julio Alberto. Ha tocado con la mano Batistón. Parece que España, está volviendo a coger las riendas del partido tras unos primeros minutos de acoso y de dominio del conjunto francés, pero de nuevo está creando situaciones de peligro. Quizá sería conveniente que esos contraataques, que esos balones no se dieran con tanta facilidad, al contrario, como ha sucedido, una falta de entendimiento de Julio Alberto y Carrasco, pero ahí está de nuevo el equipo español atacando por mediación de Francisco. Francisco para Camacho. Salen los franceses, están fuera de juego, señor. Se adelantó muy rápido la defensa francesa y incurrió en fuera de juego. Juan Señor, ahí lo tienen ya, volviendo en busca de Giret. Y gana. Pues sí. Domergue. Belón y Urquiaga. Y observen cómo el jugador y se introduce. Cuando ya lo salva, la pelota ha entrado. Qué desgracia, señores, para Luis Arconada. Una desgracia para el equipo español al encajar el gol, pero fundamentalmente para este hombre, siempre sensacional en la portería. Vamos a ver cómo reacciona España, que acaba de encajar el gol más absurdo del campeonato. Urquiaga, Leroux, Señor. España ahora ya tiene que jugársela en el aspecto ofensivo. Luis Fernández, Urquiaga y Belón, y ha habido falta. Falta de Belón. Y bueno, la estrategia del partido ahora cambia, evidentemente, cuando España acaba de encajar el gol. Ahora
Las pérdidas de tiempo, como ven, son de los franceses. Y vamos a ver cómo responde en el aspecto ofensivo el equipo español. Que lo malo no es el gol que ha encajado, porque se puede encajar un gol, sino la desgracia en este caso. Urquiaga va a lanzar. El balón para Víctor. Y Platini, el que ha rechazado. Sale Belón con la pelota. Belón y Urquiaga. Marcándole siempre muy encima. Y gana. Ahora evidentemente Francia va a llevar mucho peligro, porque ahora va a contar con más espacio. Girés y salva el que ha enviado a córner. Se queja Gallego de que Girés había tocado el balón, se había ayudado de la mano para llevarse la pelota, pero el árbitro ha indicado el primer córner de la segunda parte. Minuto 14. Quedan 31 minutos para el final del partido. Y España pierde por 1-0. Va a lanzar Girés el córner. Salva. Gallego y Lerroux. Ha tocado Gallego, Camacho, Domergue y Carrasco. Y gana. Y Batistón, el que ha enviado para Urquiaga. Carrasco, falta de Domergue. Falta favorable al equipo español. De momento no hay ningún movimiento en el banquillo. Sí en el francés. En el español siguen los mismos hombres. En el francés ha empezado a calentar Gengini. La fiesta lógica en las gradas de los seguidores franceses cuando Víctor y Tigana tratan de Víctor de penetrar. Ha salido bien hasta ahora. Ha rechazado Fernández. Saque de banda para el equipo de España. Vamos a ver si reacciona el conjunto de Miguel Muñoz, todavía un poco anonadado y acomplejado por ese gol, y ciertamente no merecía esa suerte Luis Miguel Arconada. Ha rechazado Domergue, Camacho para Señor. Ha indicado fuera de juego. Sí, fuera de juego, le han señalado ahora Señor. Levantó la bandera al juez de línea cuando el balón le botaba al Señor. Pero evidentemente ahí está. No es Gengini, es Amorós, el jugador expulsado en el partido inaugural. No, bueno, aquí también está Gengini. Hay dos jugadores franceses calentando, Amorós y Gengini. Cuando Bat saca hacia Lacombe sobre Batistón. Ha tocado Julio Alberto, sigue Batistón. Girés, saque de banda favorable a Francia. Vamos a ver si España juega con la frialdad que lo ha hecho como contra Alemania. Arconada, Gallego, Julio Alberto, Víctor y Girés, Julio Alberto, Camacho, Víctor, Carrasco. No controló Carrasco y hizo falta sobre Domergue. Sacó Platini para Girés. Ahora Francisco frente a Girés. Y gana Bossy, Platini y Girés de nuevo. Pero ven cómo Francia ahora, controlando la pelota, se siente mucho más cómoda en su juego. Platini ha rechazado Víctor. El árbitro dice que se ayudó de la mano y ha indicado la falta. Evidentemente no hay que esperar ningún favor del arbitraje, sino todo lo contrario, como estamos observando. Ustedes, de esa falta que fingió perfectamente Lacombe, vino el gol. Y Girés junto a la pelota para el lanzamiento de la falta. Vamos a ver si, recordando el último España-Francia en el Parque de los Príncipes, cuando ha tocado, se ha adelantado muy bien Camacho a Platini, Julio Alberto. Digamos que en octubre aquí en el Parque de los Príncipes España también iba perdiendo 1-0
sin embargo logró empatar en los últimos minutos. Francisco. Muy bien, ahora ha salido Señor en posición correcta, perseguido por Tigana, está solo, ahí apoya Carrasco y ha cortado Leguz cuando Carrasco iba a disparar. Girés, Domergue, colocado en el medio campo tratando de frenar a Francisco. Girés y Lacombe. Vamos a ver si evita que la pelota salga. Lacombe sí lo ha hecho y Gallego aseguró enviando la pelota fuera de banda. España parece que se rehace poco a poco, volvemos a insistir, no merecía esa suerte Luis Miguel Arconada, un guardameta que prácticamente nos ha salvado en encuentros de esta Eurocopa frente a Alemania y frente a Dinamarca en semifinales. Atención a Batistón, juega con Lacombe y saque de banda de nuevo favorable a los franceses. De nuevo Batistón. Tigana y Señor. Tocó Julio Alberto, Girés, le quitó la pelota a Víctor. Sigue Víctor, vamos a ver si puede controlar, sí, lo ha hecho jugando con Camacho. Urquiaga, eludió a Belón. Francisco, vamos a ver si entra un poquito más en juego, como lo hiciera en la primera parte, sobre todo en los primeros 30 minutos. Víctor. Carrasco. Ya ha recuperado la pelota para Francia, Luis Fernández. Ya se cortó el contragolpe. Girés, Belón, Platini, Santillana y Domergue. Ante el Urquiaga, atención porque le ha regateado Domergue. Y Lacombe y salva, ha rechazado Gallego. Santillana regateó bien a Platini. Sigue Santillana con la pelota, cambia el juego para Julio Alberto. Julio Alberto hace lo propio hacia Carrasco, posición correcta, vamos a ver, no ha controlado, se quedó clavado Carrasco, pero como les decíamos, el esfuerzo se va acusando poco a poco y balones que a veces resultan claros, parecen claros, luego son imposibles o difíciles en función de las reservas físicas. De momento sigue sin haber movimiento en el banquillo de España. Miguel Muñoz sigue confiando en la reacción de estos 11 hombres, mientras Amorós y Gengini están calentándose tras la portería de Arconada. Camacho ha controlado esa pelota, juega con Urquiaga, salva, Gallego para Víctor. Víctor vio bien el desmarque de Urquiaga, pero no, lo que no podía esperar Urquiaga era el fallo de Belón. De ahí que luego ya no pudiese llegar al balón. Casi 22 minutos llevamos ya del segundo tiempo. 22 minutos del segundo tiempo. Francia 1, España 0. Francisco, Señor para Gallego. Julio Alberto elevó un balón que estaba controlado, ahora lo pierde. Atención Platini, también sale Tigana. Platini, Girés, tocó bien Víctor y salva el que ha controlado. Santillana, Domergue, Víctor y Fernández, Lerroux. Pues el disparo, había tapado bien Arconada, pero también la pelota marchó fuera. Francisco, Francisco, Gallego, falta de Belón. Falta de Belón a Gallego. Y ya están Roberto y Sarabia calentándose por lo que al equipo español se refiere. Roberto y Sarabia, dos hombres de refresco con los que Miguel Muñoz se va a jugar
el todo por el todo en los últimos minutos. Ha habido saque de puerta, sí, porque el balón golpeó en última instancia sobre Urquiaga. Y va a jugarse Miguel Muñoz la baza de Roberto y Sarabia. Sarabia, que ha sido talismán hasta el momento. Sus salidas han coincidido primero con unas buenas jugadas en la parte personal, y luego que el equipo español ha conseguido controlar los partidos. Saltaron Salva y Camacho con Platini. Falta favorable a los franceses. 24 minutos y medio de la segunda parte, cuando sigue ganando Francia por 1-0, mercedes a esa desgraciada jugada. Ahí están Sarabia y Roberto tras la portería de Bat, que van a ser las bazas con las que Miguel Muñoz va a tratar de empatar primero y después ganar el partido. Y gana. Ha tocado Carrasco, Gallego, Víctor. Víctor lanza a Carrasco, ventajas de Bossí. Y el balón para Bat. Lo que antes tanto se reprochaba de entre Gallego y Arconada por parte del público, ahora lo hacen Bossí y Bat. Fernández. Observen una y otra vez lo que para unos en un momento determinado parece bien, luego es todo lo contrario. Ha tocado Lacombe, Salva y Urquiaga. Ha rechazado Belón, saque de banda favorable a España. Camacho, Urquiaga, Francisco trata de profundizar. Se apoyó bien el señor, atención. Francisco buscando huecos, ya ahí es difícil. Y en última instancia, ante dos jugadores, perdió el balón. Sin embargo, el saque de banda favorece a España. Víctor, y ha salido la pelota. Ya no vale. Es una pena que en estos balones, pero bueno, no hay nada que reprochar, porque estos balones largos son para hombres más enteros físicamente que lo que lo están estos 22 jugadores que están en el terreno de juego. España está pasando por unos momentos de desconcierto, propiciado sin duda alguna por ese jarro de agua fría que ha sido el tanto conseguido en el minuto 11 y medio, y vamos a ver si con la inclusión de Sarabia, el hombre talismán, como decía José Ángel de la Casa, puede llegar al menos más situaciones de peligro que propicien el gol, y después a ver lo que pasa. De momento España deberá empatar el partido. Ahí está Batistón y Gallego, y tocó Gallego el segundo córner favorable a los franceses. Se queja una y otra vez, y ahí está Hidalgo, que va a dar entrada a Amorós, un defensa. Vamos a ver en sustitución de quién. Amorós, expulsado en el primer partido por agresión a un contrario, al propinarle un cabezazo. Va a entrar en el terreno de juego sustituyendo a Batistón, al número 5 francés. Al lateral derecho está Amorós, que vuelve al terreno de juego de donde salió expulsado en el partido inaugural. Ahí se retira Batistón, el jugador del Girondins de Burdeos, el actual campeón de la Liga Francesa. Amorós es un hombre de una gran fortaleza física, hijo de españoles. Ha golpeado como pudo Leroux. Estamos en el minuto 28. Quedan 17 para que finalice el partido. Sarabia y Roberto siguen calentando. Y bueno, van a tener poco tiempo, pero vamos a ver si es suficiente. Francisco. Gallego. Se desmarca Urquiaga. Y siempre entrando con el pie en alto, Belón. Ahora lo ha pitado el árbitro, menos mal. Siempre entra con el pie en alto y en plantilla el exterior izquierdo francés. Ha sacado Carrasco. La pelota va a intentar recogerla Camacho. Salva. Gallego.
Gallego para Señor. Se cruzó Bosís. Recupera Julio Alberto y disparó mal. Intentó probar suerte Julio Alberto con ese disparo que le salió muy desviado. Vamos a ver si no decaen, al menos moralmente, los jugadores y confían en sus propias posibilidades, en su propia capacidad de reacción, como lo han hecho en encuentros anteriores. España llegar a esta final ya es fenomenal, sensacional su trabajo, lo realizado, y atacar una final contra el equipo local, privado de dos hombres como Maceda y Gordillo, en una clara ventaja para el equipo local, que ha venido a la fase final sin tarjetas amarillas porque no ha tenido que jugar la fase de clasificación, mientras que el resto de los equipos han tenido que tenerlas y les valen para esta fase. Es algo que se quitó en el Mundial de Argentina a raíz del Campeonato del Mundo de Argentina. Las tarjetas de la fase de clasificación no valían en la fase final, todos los jugadores partían igual a 0. También fue así en el Mundial de España, y ahora los franceses, en un reglamento, podríamos decir azul, han sacado una ventaja más. En el momento Arconada dejó pasar ese balón. Y ya ahí tienen a Tigana, el autor de esta última jugada de ataque del equipo de Francia. Está llamando Luis Suárez a Sarabia. Parece que va a ser el primero, o tal vez los dos al mismo tiempo. De momento a Sarabia. Roberto parece que va a seguir calentando, porque va a ser el primero en entrar en el terreno de juego. Le dice Luis Suárez a Roberto que continúe el calentamiento. Señor, ha habido falta de Lerroux. Y ahora, que ha hecho España lo que ha venido haciendo Francia todo el partido, aprovecharse las ventajas de sacar en situaciones propicias, el árbitro lo ha cortado. Ahí está Manolo Sarabia, el hombre que nos llevó a la final, por supuesto, con tales franceses, y rematando ese balón. Se va a retirar Julio Alberto y entra Sarabia. Idéntico cambio al que ha venido realizando Miguel Muñoz cuando ha dado entrada a Sarabia, quitar a Julio Alberto para meter un hombre más de adelante, con la facilidad de regate y de disparo que tiene el exterior bilbaíno. Vamos a ver si en este partido actúa de la misma forma. De momento, como decíamos, España, que evidentemente también es, hay que decirlo, ha contado con fortuna en momentos importantes en los partidos de clasificación y en la semifinal. Hoy no solo no la tiene, sino todo lo contrario. Belón ha enviado para Fernández, Gallego al cruce y saque de banda favorable a Francia. Sí, porque golpeó Gallego. Fernández. Gallego sigue con Belón, ha rechazado Salva y es córner. No, falta de Belón. Bien, ahí está Gengini, que va a ser el segundo cambio del equipo de Francia. El habilidoso jugador del Mónaco, un zurdo de oro, que brilló a una altura sensacional en el Mundial de España, pero que ahora no tiene sitio en el equipo de Francia. Lo ha perdido en este caso en favor de Fernández. El mismo medio campo que jugaba en España, con la inclusión de Fernández por Gengini. Urquiaga le dejó pasar a la Fernández. Atención, Urquiaga. Urquiaga ha querido enviar a Santillana. La pelota llega a Lacombe. Belón le dice Salva a Camacho que le coge él. Ahí está Belón. Platini. Dirés. Lacombe. Lacombe para Amorós. Ante el señor. Platini. Fuera. Remató fuera Platini, el centro de Amorós. Ha llegado un balón bastante claro a Platini. Observen en la repetición entre los dos jugadores españoles. Y cruzó demasiado su remate. Ahí está Gengini, esperando a que la pelota salga fuera para entrar. Francisco. Hacia Señor. Señor para Sarabia.
Sarabia ha querido tocar a Santillana, pero se le fue demasiado adelantado y sin ninguna posibilidad. El número 17 francés es el que va a salir, Bernard Lacombe, el delantero centro. Bueno, los dos cambios en una clara intención de controlar el resultado. Quita un delantero como Lacombe por un hombre de medio campo como Gengini. Lo mismo que hiciera antes, aunque el cambio fue entre dos defensas. Un hombre de refresco en la defensa como fue Amorós. De momento Roberto sigue calentando, Girés y Víctor. El balón para Amorós. Ante Amorós, Gallego y Salva, impecable en el centro de la defensa, y falta de Platini. Gallego. Estamos en el minuto 35 y medio, 10 minutos para el final del partido. Sigue ganando Francia por 1-0 desde el minuto 11 de la segunda parte. Víctor, Francisco, Gallego, Carrasco, Carrasco para Sarabia. Vamos a ver. Sarabia juega con Víctor, ha cortado a Amorós, el balón para Gengini y Platini, que es el único delantero ahora de Francia. El resto se ha quedado Belón, Gengini, Tigana, Girés y Fernández en el medio campo. Fernández bastante metido en la defensa. Juega Camacho. Señor, vamos a ver si Camacho pasa. Víctor, se le fue, no pudo jugar con Señor, obstaculizado por Girés. Tigana. Tocó Camacho, Gengini, Belón y Urquiaga, y se le fue el centro a Belón. Bien, España rehace el equipo de la siguiente manera. Urquiaga se queda con Belón, Camacho sigue con Platini y queda Salva de libre. Se ha adelantado Gallego al medio campo. Víctor. Víctor. Carrasco. Sigue Carrasco. Carrasco cambia a Urquiaga, posición correcta. Oh, qué balón perdió Urquiaga cuando Luis Suárez llama a Roberto. Ahí está Santi Urquiaga, que desgraciadamente no pudo controlar ese balón. Está llamando Luis Suárez a Roberto para que entre en el terreno de juego. Miguel Muñoz hablando con Antonio, que ha de indicar el dorsal del jugador que va a entrar y a salir. Está hablando Miguel Muñoz con Roberto. Camacho, Gallego y Gengini, Víctor. Están muy apelotonados el equipo español. Tal vez deberían abrirse un poquito más. Pero tanto Santillana, Sarabia, Carrasco intentan llegar por el centro. Y Roberto, que va a debutar en esta Eurocopa, se va a retirar. Vamos a ver quién. De momento juega Platini. Tigana. Se desmarcó muy bien Tigana, pero Víctor, que bien tiene con una fuerza sensacional, está haciendo una exhibición, de poderío físico Víctor, sensacional. Señor. Francisco. Víctor. Se adelantó Amorós a Sarabia, atención. Amorós, Platini, Gengini en el contraataque. Marcando Camacho. Muy bien, ha estado ahí Camacho, aguantando a Platini sin perder el sitio. Señor, y con toda justicia, porque era falta de tarjeta. Francia va a jugar, por tanto, los últimos 6 minutos con 2 jugadores. Ahí está Roberto haciendo indicaciones para que se retire Salva, se produzca el cambio.
Lerroux, que tiene que abandonar el terreno de juego. Francia va a quedar con 10 jugadores. Y se va a retirar Salva para que entre Roberto. Faltan 5 minutos para que termine el partido. 5 minutos para que termine el partido. España ya sí decididamente tiene que jugársela. No importa encajar un nuevo gol. Intentando conseguir el que falta, Santillana. Y penalti. Le ha zancadilleado Bosís. Le ha zancadilleado cuando intentaba disparar. Vuelve Gallego a su posición de líbero. Santillana sigue en el área, caído. Deberá intentar salirse, o al menos salirse del campo, para no anular este ataque del equipo de España. Señor, España volcada. Señor, el rechace de Luis Fernández, Gengini y Camacho. Urquiaga para Víctor. Vamos a ver si controla Víctor. Sí. Rechazó Belón. Urquiaga y Gengini. Zancadilla de Gengini. Y ahora ya todo vale para los franceses. Realmente el encuentro ha entrado en una fase dramática para la selección española, con Francia intentando cortar por todas las formas y maneras posibles, y no siempre deportivas, las internadas de la selección española, volcada totalmente al ataque. Atención al saque de falta de Gallego. Esta es la portería del gol de Maceda, pero falta Maceda. Roberto ha tocado, aunque muy ligeramente. Esta es la portería del gol de Maceda frente a la República Federal de Alemania en el último minuto. Vamos a ver si España, quedan 3 minutos y medio, logra empatar el partido. Va a sacar Camacho. Toda Francia dentro de su propio campo, casi dentro de su propia área. No ha controlado Carrasco. Si gana, la pelota para Gallego. Gallego, señor. Cambia el juego hacia Santillana. Santillana a Sarabia. Sarabia no tiene hueco. Se lleva la pelota Platini. Roberto con él. Ha cortado Víctor. Recupera Víctor. Domer frente a Víctor. Sarabia. Oh, tenía todo espacio él. Sarabia, posición correcta. Sarabia, Roberto. ¡Oh! Bach le quitó la pelota casi de la cabeza a Roberto. Francia totalmente desconcertada. Vamos a ver si España aprovecha todo esto. Ahí está de nuevo la jugada. Observen cómo iba Roberto. Y Bach le quitó el balón prácticamente de la cabeza. No se dan ninguna prisa, evidentemente están perdiendo tiempo de una forma descarada los jugadores franceses. Suponemos que el árbitro no va a descontar ni un segundo. Va a intentar llegar Camacho. Camacho, se llevó la pelota a Belón. Belón y Urquiaga. Le está trabando Belón a Urquiaga. Ahora sí, ha pitado la falta al árbitro. Estaba trabando según había controlado la pelota Urquiaga. Camacho, Gallego. Vamos adelante. Quedan 2 minutos. Gallego. Francisco, ha salido muy bien Francisco, atención Carrasco, Carrasco, Bosís, cortó Bosís, sigue insistiendo España, ahí tienen el tiempo que falta, apenas minuto y medio. Carrasco, Gengini tocó, Carrasco, Roberto y Bat. Bosís se adelantó a Bat, no se confió. Santillana y Amorós, señor, qué entrada de Amorós. ¿Qué ha indicado el árbitro? ¿Falta de quién? ¿De Santillana? Oh, descarado. Entró Amorós, fortísimo a Santillana y al señor, y el árbitro ha indicado falta de Santillana, que le dice que tiene una cara terrible. Y observen la prisa que se dan en sacar y la actitud del árbitro complaciente. Último minuto del partido. No hay que negar las cualidades que ha exhibido Francia en el Campeonato de Europa. Ha sido un gran equipo, pero realmente le han favorecido de una forma descarada. Primero el reglamento y luego en los arbitrajes. Está mirando ya Christophe para ver si el partido ha concluido. Santillana va a intentar tocar, lo ha hecho. La pelota para Roberto. Ha rechazado Fernández. Urquiaga, de nuevo rechazó Fernández.
Roberto, entraron Girés y él igual entraron a por la pelota. Esto es descarado. Entraron Girés y él exactamente igual a por la pelota. Es descarado, se llama andanas, no quiere saber nada el colegiado, que está deseando que las manecillas del reloj lleguen al minuto 45 para pitar el final. ¡Qué vergüenza! El partido está concluido. Y Francia se va a proclamar campeona de Europa ante el descaro del colegiado. Ya, como ven, se ha cumplido el tiempo y va a sacar Fernández sobre Bat cuando quiera que saque. Urquiaga y Belón, Gallego y el balón para Arconada. Urquiaga, vamos a ver si España llega a la portería. Víctor, hay que enviar el balón largo. Donde ha realizado un extraordinario partido frente